Buenos días a todos. Para mí es un placer tener la oportunidad de participar en esta jornada del Congreso. El objetivo de mi intervención, que espero que se ajuste al tiempo, es tratar de explicar la importancia del alineamiento entre el propósito y la propia naturaleza, el ADN de una empresa y la manera en que gestiona esa empresa el gobierno corporativo, y compartir con todos vosotros algunas buenas prácticas que a lo largo de la experiencia he identificado como buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, que creo que ayudan a un buen funcionamiento del Consejo de Administración y precisamente a ese alineamiento con el propósito de la compañía. Quisiera empezar mi intervención resaltando algo que es obvio, que es la importancia del Consejo de Administración en la vida de una empresa. Al final, el Consejo de Administración es el que debe marcar la estrategia de la empresa, tiene que tener un rol también de supervisión respecto de la actuación del management y, sobre todo en los momentos verdaderamente importantes de la actividad de una empresa, y entiéndase momentos importantes, momentos de determinadas transacciones relevantes, de tomas de adopción de decisiones que pueden ser trascendentales para el futuro de la empresa, el Consejo de Administración es necesario que esté a la altura. Un primer mensaje es que el Consejo de Administración debe adecuarse a lo que es la realidad y a la propia naturaleza de la empresa. Actualmente me corresponde dirigir una empresa como Inditex, que tiene unas características muy determinadas que requieren que el Consejo de Administración se adecue a ella. Inditex es una empresa familiar, tiene un propietario que tiene el 60% del capital social de la compañía y es una empresa cotizada. Eso, que aparentemente puede ser contradictorio, que es perfectamente compatible, pero obliga a tomar determinadas decisiones de índole corporativa en cuanto al funcionamiento del Consejo de Administración, a la composición del Consejo de Administración, que lógicamente se diferencian de otras empresas en las que no concurren uno de esos dos elementos, o bien empresas estrictamente familiares no cotizadas o empresas cotizadas pero que no cuentan con un peso de un único accionista, que es el fundador, que representa ese 60%. Entonces, creo que es importante esa adecuación del governance de la compañía, de ese gobierno corporativo, de esa composición, de ese funcionamiento del Consejo de Administración, una adecuada correlación con lo que es la realidad de la empresa. El Consejo de Administración, os decía, no gestiona el día a día de la empresa y debe evitar la tentación de en un determinado momento convertirse en un órgano de gestión de la compañía. La gestión le corresponde al management, le corresponde a los gestores, y eso no le quita ninguna importancia al Consejo, todo lo contrario. El Consejo tiene ese rol en cuanto a la estrategia, tiene un rol muy relevante en cuanto a la supervisión. Os decía que tenía la intención de compartir con vosotros algunas buenas prácticas, y están dentro del público dos compañeras con las que tuve el honor de trabajar en el Banco de Santander, Laura y Blanca, que fueron partícipes de parte de esas buenas prácticas. Al final son el resultado de casi 20 años vinculado al mundo de los consejos de administración, que creo que pueden ayudar a ese adecuado funcionamiento del Consejo y ese alineamiento entre el gobierno corporativo y el propósito de la empresa. En primer lugar, y esa sería una primera buena práctica, de cara a estimular el rol del Consejo en cuanto a la fijación de la estrategia de la compañía, creo que es una buena práctica que, al margen de la agenda de los consejos, de la agenda ordinaria, se identifique algún momento a lo largo de cada ejercicio para hablar de la estrategia como monográfico. Esto que se denomina los días de la estrategia, los Board Strategy Days, es una muy buena práctica, un muy buen ejercicio que permite que los consejeros, incluso y sobre todo los consejeros externos, que deben desempeñar un papel muy importante para garantizar los equilibrios dentro de la compañía, se involucren en esa reflexión más de medio y de largo plazo en cuanto al futuro de la empresa. En segundo lugar, creo que es una muy buena práctica el propiciar que el Consejo de Administración, los consejeros, también los consejeros externos, tengan acceso al management,
que el Consejo se involucre en la revisión periódica de las distintas unidades corporativas y de las unidades de negocio. Que se fomenten las reuniones mixtas donde pues, un comité de dirección o un comité gestor de la empresa se mezcle con los consejeros, con los miembros del Consejo de Administración, sobre todo los consejeros externos, y puedan tener un debate abierto y un debate honesto sobre la situación actual, las perspectivas y el futuro de la compañía. Creo que, aparte, esa interacción es muy positiva en la doble dirección. Es decir, es muy positiva porque a los consejeros externos, que al final pues, van de visita a la empresa una vez al mes, 2 veces al mes, una vez al trimestre, puedan percibir con algo más de naturalidad lo que es el día de la empresa, y también es muy positivo para el management entender la realidad y entender lo que puede ser objeto de preocupación por parte de los administradores de la compañía, por parte de las personas que se van a hacer responsables al menos una vez al año con la firma de los estados financieros anuales durante la formulación de esos estados financieros. Esa interrelación, ese acceso entre el management y el Consejo de Administración, en la experiencia que yo he tenido hasta la fecha, siempre da resultados muy positivos. Tercera buena práctica, creo que es importante que el Consejo de Administración cuente con una agenda lo más ordenada posible. Evidentemente, a lo largo de cada ejercicio, a lo largo de cada año, pueden surgir nuevas cosas de interés o nuevas cosas que requieren una atención por parte del Consejo de Administración. Pero dedicar, antes del inicio de cada ejercicio, un momento a que el Consejo de Administración, los consejeros, reflexionen sobre lo que va a ser la agenda del año siguiente, es algo que también creo que permite un funcionamiento mucho más enriquecedor por parte de todos de las reuniones del Consejo de Administración. Es lo que bueno, pues se llama en determinados regímenes las forward-looking agenda, es decir, esos ejercicios que se hacen con carácter previo al inicio de cada año, donde se fijan los puntos del orden del día que se prevén que se van a ir tratando a lo largo de cada sesión del Consejo de Administración y cada sesión de sus comisiones, y eso, en esa visión de conjunto, te permite identificar si en un determinado momento la agenda del Consejo puede contar con desequilibrios. A día de hoy, pues Inditex, como sabéis todos vosotros, es una empresa que no se mueve en un mercado regulado, pero existe el riesgo, la tentación por parte del Consejo de Administración de, sobre todo en sectores regulados, como puede ser la banca, como pueden ser las telecomunicaciones o la energía, en un determinado momento volcar tanto la atención del Consejo de Administración hacia la regulación, hacia los requerimientos de los supervisores, que al final el Consejo de Administración puede terminar siendo totalmente ajeno a la realidad del negocio de la compañía, ¿no? Entonces, esa visión de conjunto, esa agenda global que se fija al principio de cada año, te permite identificar cuánto tiempo vas a dedicar a cada uno de esos ámbitos y evitar sesgos excesivos que pueden provocar que los administradores, que los consejeros no sean de todo conscientes de todo lo que significa ser administrador de la sociedad. Un cuarto elemento que me parece clave también para el adecuado funcionamiento del Consejo de Administración es la calidad de la documentación que se pone a disposición de los consejeros y la anticipación en el envío de la información. Es decir, si uno realmente aspira a que sus administradores hagan verdaderamente su trabajo, es muy difícil que uno haga su trabajo si se tiene que leer 400 páginas de documentación 2 días antes con 48 horas de antelación a la celebración de la reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay determinadas estrategias, determinadas técnicas. Por supuesto, ha de proporcionarse a los consejeros la información con antelación suficiente. Todos entendemos las urgencias, todos entendemos que en un determinado momento puede haber un punto sobrevenido o un documento adicional que ha tardado en llegar, pero incorporar a la dinámica de las empresas un rigor en la gestión de la documentación y que los consejeros, los administradores puedan recibirla con la antelación suficiente también es una buena práctica. Ahí hay determinadas empresas y eso pues es algo que en un determinado momento de mi carrera pues aprendí y que seguimos utilizando a día de hoy en el caso de Inditex, que intentar facilitar también la vida de los consejeros en la lectura de la documentación a través de resúmenes ejecutivos. Al final, una presentación en PowerPoint, que en ocasiones no es autoexplicativa,
todos aquí, la mayor parte probablemente de los presentes, tenemos formación jurídica y todos sabemos lo que significa una presentación hecha por un financiero o un auditor, no son autoexplicativas, pues proporcionar a los consejeros un resumen ejecutivo en Word de página y media, 2 páginas, estos son los puntos de atención, estos son los principales riesgos de la decisión, esta es la decisión a tomar, estos son sus riesgos y estos son los siguientes pasos a esperar, es algo que va a enriquecer el debate, que va a permitir que los consejeros lleguen plenamente informados a la sesión del Consejo de Administración o a la reunión de la comisión correspondiente y sobre todo evita también que al final la sesión del órgano de administración tenga una finalidad eminentemente didáctica para que los miembros del Consejo entiendan de qué se está hablando. Los miembros del Consejo debemos aspirar a que entren en la reunión ya sabiendo de qué se está hablando y centrados en cuál es el debate. Este es el debate, estos son los riesgos, esta es la decisión a tomar, ¿no? Esta es una práctica que creo que también es una buena práctica que favorece ese alineamiento entre el gobierno corporativo y el propósito de la empresa. Todos aspiramos a contar con miembros del Consejo de Administración, con administradores formados en la realidad y formados en todos aquellos elementos que pueden influir en su proceso de toma de decisiones. Por eso creo que también es importante tener la ambición de contar con algún tipo de elemento de formación por parte de los consejeros. Esto se llama las Board Academies, que son al final sesiones que periódicamente, pues tampoco es necesario hacerlo a lo mejor cada mes, pero cada 2 o 3 meses, identificar temas de interés de los miembros del Consejo de Administración, tratando de encontrar un justo equilibrio entre temas de interés, pero que evitando que una sesión formativa a los miembros del Consejo de Administración aborde elementos, aborde materias que en realidad deben ser objeto de debate y de discusión en el seno de una reunión formal del Consejo de Administración, pero esos temas de interés van a enriquecer a los consejeros, van a enriquecer el debate y al final van a permitir que en la empresa, que en la sociedad se adopten mejores decisiones. Algo que la experiencia me ha llevado a tratar de que se gestione con bastante rigor, que es el evitar cauces alternativos y debates informales en el seno del Consejo de Administración. El Consejo de Administración debe hablar básicamente a través de las actas y eso es lo que pasa para la historia y cuando, esto alguna vez lo he explicado de una manera algo más gráfica, cuando realizas una transacción, cuando tienes que vender algo o comprar algo, que hay muchas horas y pasas varias noches sin dormir, cuando todo termina y viene alguien a limpiar las salas y a recogerlo todo, lo que queda para la historia es lo que está firmado y lo que está escrito, ¿no? Entonces, precisamente por eso creo que la voz del Consejo de Administración debe ser a través de las actas y, en consecuencia, cauces informales, que a veces hay ciertas tendencias, pues grupos de correo electrónico donde un consejero dice, pues yo creo con la mejor intención del mundo, es algo que a mí siempre me ha dado muchísimo respeto, ¿no? El Consejo debe hablar a través de las actas, debe hablar a través de las reuniones formales de los órganos de administración, porque ahí es donde realmente los administradores asumen responsabilidad y deben tomar decisiones. Creo que es importante evitar esos cauces alternativos o esos debates informales. Debemos aspirar a un Consejo de Administración que, lógicamente, se corresponda con la realidad de la compañía, ¿no? Y por eso os decía, pues en el caso de Inditex somos una empresa familiar, somos una empresa cotizada que requiere unas determinadas habilidades, requiere unos backgrounds, requiere unos determinados perfiles. De cara a ayudar a conformar un consejo de administración lo más ajustado posible a esa realidad de la compañía, pues la figura de las Skill Matrix o las matrices de competencia, donde uno puede identificar cuál es la experiencia de cada consejero, cuál es el background, cuáles son sus orígenes, en qué realmente es fuerte, en temas digitales, en temas regulatorios, en temas financieros, en temas jurídicos. Al final te permite tener una foto general del Consejo de Administración que te permite también identificar cuáles son los huecos, esos gaps, que son
idealmente los que deberías cubrir en futuras elecciones de miembros del Consejo de Administración. Bueno, al final esto en el ámbito más regulado, y la banca yo creo que es el ejemplo extremo, te lleva a que incluso el regulador, el Banco Central Europeo, pues tenga que realizar un proceso de fit and proper para finalmente darle al consejero que quieres nombrar el marchamo de apto para finalmente entrar en el órgano de administración de una entidad financiera. En sectores no regulados, sin llegar a esos extremos, porque no hay un órgano único que te dé ese marchamo, ese fit and proper del consejero, sí que creo que internamente es importante hacer un proceso de selección lo más serio posible, garantizando esa adecuación, ese fit y ese appropriateness del consejo, del miembro del consejo de administración a la realidad de la empresa, y teniendo siempre presente ese skill matrix, esa matriz de competencias para ver qué gaps es necesario que cubras adicionalmente, que no tienes cubiertos con tus actuales miembros del consejo de administración y que pueden mejorar el debate y la discusión en el seno del consejo de administración. La octava buena práctica es, al final, la vida de consejero es gente que asume responsabilidad por cómo vaya la empresa, pero que adicionalmente pues está básicamente de visita en la compañía, ¿no? Y por eso creo que en las secretarías del Consejo, en las secretarías generales, hay que hacer un esfuerzo de tratar de facilitar la vida del consejero. Y por eso hay determinadas compañías por las que he pasado donde existen las guías del consejero, que es una especie de catálogo manejable por un consejero, 15, 20 páginas. Esto es la síntesis. Todos sabemos que existe la ley de sociedades de capital, pero no sé si a un consejero internacional, extranjero, pues podemos pedirle desde una secretaría del Consejo que vaya a la ley de sociedades de capital para ver el capítulo de derechos y deberes de los consejeros, ¿no? Sino que ahí, si se lo puedes dar más mascado, más digerido, hacerle la vida más sencilla de si te estás planteando entrar en un nuevo consejo de administración, estos son tus límites, tienes que comentarlo con esta persona, estos son tus derechos, estos son tus deberes. Creo que ese catálogo de derechos y deberes para un consejero a través de esa guía del consejo, creo que también es una buena práctica. En función de la intensidad de la vida corporativa, puede que sea necesario que junto a la función del asesoramiento jurídico, la llevanza de la Secretaría del Consejo, el asesoramiento legal a los miembros del órgano de administración, esa garantía de que el proceso de toma de decisiones se corresponda a derecho. Os decía que en empresas que tienen una vida corporativa particularmente intensa, donde puede que tengas más de una reunión del Consejo de Administración cada mes, que tengas reuniones de comisiones ejecutivas pues 2 veces al mes o incluso cada semana, eso al final genera toda una industria y toda una infraestructura que en ocasiones es necesario crear una oficina exclusivamente para la gestión de los temas corporativos, de la pura papelería del Consejo, la gestión de las agendas, el reclamar a las distintas funciones corporativas o funciones de negocio la documentación, el garantizar que esa documentación se recibe con la antelación suficiente, con el formato que uno quiere. Bueno, pues al margen de la función estrictamente jurídica, esto es básicamente anglosajón, donde sabéis que no necesariamente la figura del company secretary tiene una labor jurídica, sino que son dos figuras típicamente diferenciadas. Es un oficio como tal, la llevanza de la Secretaría del Consejo en el ámbito anglosajón, al margen del que sería el Chief Legal Officer, pues en ocasiones puede ser necesario, para esa vida corporativa tan intensa, no dedicar recursos jurídicos en cuanto al fondo del asunto, pero sí dedicar recursos exclusivamente centrados en organizar las agendas, en recibir la documentación, en compartirla con los consejeros, etcétera, etcétera. Y voy concluyendo. La 10ª de las buenas prácticas y última, que creo que es importante no perder de vista, es que en ocasiones, a pesar de que pues, uno como asesor jurídico interno se considera omnisciente y se considera con capacidad de proporcionar el asesoramiento más que correcto a los consejeros externos, en ocasiones a los consejeros externos hay que proporcionarles asesoramiento también externo, ¿no?
En determinadas transacciones es necesario contar con legal opinions, contar con fairness opinions por parte de consultoras, por parte de bancos de inversión, y eso es algo que, lógicamente, sin convertirlo en un abuso, es decir, creo que todo secretario del Consejo, y yo lo he sido durante muchos años, pues no se sentiría cómodo si cada decisión o cada informe o cada cuestión informada por parte del secretario a los miembros del Consejo de Administración, los consejeros piden el asesoramiento de un externo, pero a encontrar el adecuado equilibrio, porque en determinadas ocasiones, porque puede haber intereses en conflicto, porque hay que proteger la independencia de los consejeros externos, pues puede que sea necesario contar con ese asesoramiento externo. Como os decía al principio de mi intervención, soy un firme convencido de la relevancia que tiene el Consejo de Administración, necesariamente buscando el equilibrio en que no es management, no está en la gestión del día a día, pero sí debe estar en la supervisión y debe estar en la estrategia. Creo que debemos ambicionar un Consejo de Administración activo, un Consejo de Administración diverso, con una composición lo más ajustada posible a la propia realidad de la compañía, y he compartido con vosotros esas algunas buenas prácticas que a lo largo de mi carrera me he encontrado y que creo que hacen que la vida del Consejo, la interrelación entre el Consejo y el management de la compañía se desarrolle de una manera mucho más natural, y al final el Consejo de Administración opere como lo que yo a día de hoy como primer ejecutivo de una compañía cotizada aspiro, es decir, un consejo a la altura de las dificultades, de la complejidad en el proceso de toma de decisiones que tenemos que adoptar, un consejo que sea crítico pero a la vez que apoye a las decisiones del management, un consejo que tenga un debate lo más rico posible, teniendo en cuenta todas las distintas factores, todas las distintas circunstancias, porque eso al final va a repercutir en que va a resultar fructífero no solo por el debate en sí mismo, sino también para todas las decisiones que tenemos que tomar en el día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Óscar, por estos consejos sabios. En fin, con independencia de los rankings y la credibilidad que tengan, hombre, el mejor ranking es el índice bursátil, sin duda. Inditex es una de las compañías mejor gobernadas de España, con lo cual, esto que ha dicho Óscar, han visto que han tomado buena nota, son consejos muy sabios, te lo agradecemos.